Fraternidad IFA de las Américas, podcast dimensional. Hola, reciban todos un saludo. Quien les habla, su amigo Heriberto Molina, Oluo Ortica. El día de hoy, en nuestro podcast dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas, con un invitado desde nuestro hermano país, México. México lindo y querido. El hermano Ricardo Hernández, Osokbemi Ifaola Fatumbi, hermano sacerdote que fue iniciado en el Orisha Ogún y en Ifá por nada más y nada menos que por Baba Falokun Fatumbi en el año 2004. El hermano Ricardo tuvo formación en Nigeria bajo el sacerdote Chifsulagbade Popola, alcanzando el rango de coordinador de IFA International. Y le dieron la responsabilidad de este instituto en México. Él fue líder desde el año 2006 al 2012. Fue presidente del Concilio Internacional de IFA para México. Recibió títulos de liderazgo religioso en Nigeria como Atungwase Awo Odewale en el año 2009. Oluo del Templo Boni en el año 2015. También fue instalado como sacerdote en jefe a Arey Shegun, México, en el año 2015. Ha realizado múltiples viajes a Nigeria para estudios en medicina tradicional Yoruba. Actualmente es embajador del linaje del Aragba de Otá en México. Hermano Ricardo Hernández, bienvenido a su casa, a su podcast dimensional de la Fraternidad IFA de las Américas. Es un gusto, sea bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto estar aquí. Qué bueno. ¿Me podría hablar un poco de su trabajo, sus inicios? ¿Cómo llega usted a su iniciación? ¿Cómo conoce a Baba Falokun? ¿Qué lo motivó? Claro. Bueno, mira, ya había yo estado en contacto con la tradición afrocubana. Me apasionó mucho el tema de la medicina y bueno, fui adentrándome un poquito, buscándole. En esos años era muy poca la presencia del tema de lo de Ixeché en México, en realidad era nada. De pronto hubo una apertura, vino por primera vez Baba Wanda Bímbola, venía con Baba Ifak Benushola Atandá, que ahora es de la Kodá de Oshogu, si no estoy mal. Y bueno, ahí comencé a ver esta perspectiva de poder profundizar en algunos aspectos esotéricos sobre la misma tradición espiritual Ifá Orisa. Y bueno, pues con el tiempo también llegué a conocer a Chief Popola. Y en ese inter de tiempo, ahí por el año 2003-2004, llega a México Baba Falokun Fatumbi. Un amigo me comenta que él es norteamericano y que pues él venía también a hacer algunos trabajos de iniciación, algunas cosas de Orisa, y me llamó mucho la atención. Fui a una plática, conocí a Baba y me gustó mucho el estilo con el que él trataba de comunicar el contenido metafísico, la historia profunda de Orisa y de Ifá en Occidente, ¿no? Que venía con esta experiencia de Oderemo. Me gustó mucho sus análisis, su literatura, y en 2004, efectivamente, el 13 de agosto de 2004, di ese paso. En esos días pues se realizó mi ceremonia de Ogún. Él también es Homo Ogún Lacalle Moyubao, y pues ahí también hicimos nuestra ceremonia de Itenifa. Bueno, tuve una muy buena relación con Baba hasta la fecha, y eventualmente nos saludamos. Él regresó después a Estados Unidos y bueno, continuó con su trabajo. Con el tiempo yo le pedí su bendición para continuar mis estudios, continuar mi trabajo de investigación, pues yéndome a Nigeria, y él siempre me dio esa bendición, me dijo que adelante, y pues ahí comienzo ya entonces el tema de conocer a Baba Popola. Baba Popola comenzó a venir a América, a Cuba. Estuvimos en las primeras iniciaciones que él llegó a realizar acá en Cuba.
también me enamoró mucho su sistema educativo, su didáctica. Pues siempre he sido muy apegado a lo académico, entonces ese estilo me gustó mucho. Tuve oportunidad de conocer a Baba Wande, de verlo trabajar también aquí en México. Baba Wande, bueno, pues estableció después Ile Tuntún. En esos años también Baba Ifak Benushola Tanda funda en México Hataf, que ya tenía esa organización en otros países, Hataf, y se inaugura Hataf México, y empezó este boom que todos conocemos, el boom del Ixexé en México. Y a partir de ahí, pues por la inclinación natural de mi signo dentro de Ifá, comienzo a interesarme más en el aspecto de la medicina. No soy un sacerdote de Ifá oficiante, me considero un sacerdote de Ifá especializado en medicina, y bueno, también esto me llevó a conocer a otras personas que en su momento me comenzaron a nutrir, a entrenar, a enseñar. Y bueno, en los diversos viajes que hemos hecho pudimos entrar ya de lleno a ese aspecto. Yo no iba con la intención de recibir íconos o iniciarme en otras cosas, pero bueno, con el paso del tiempo pues tenía que ir evolucionando y fui recibiendo algunas otras divinidades, pero siempre el interés ha sido la medicina nativa, Ixegún. Y este es un tema que me gusta mucho diferenciar, porque cuando se puso de moda todo este boom de la medicina, todo mundo le llama a la medicina Akoshe. Y esa es una situación que hay que diferenciar porque genera mucha confusión. El Akoshe, como siempre que tengo oportunidad de platicarlo, el Akoshe deviene exclusivamente de Ifá. Deriva de un Odu Ifá, donde se prescribe una medicina, y en ese sentido pues le compete única y exclusivamente al babalao prepararla. Pero el babalao tiene otros alcances, que sería practicar también Ixegún. Ixegún es medicina ancestral que no requiere Odu Ifá. Entonces resulta que el babalao puede manejar ambas partes para buscar siempre equilibrar la vida de sus devotos, de sus fervorosos, utilizando ambos recursos. Entonces eso ha sido pues básicamente el cómo llegué hasta este punto de la medicina. Oluo, la medicina nativa tradicional en Nigeria, conocida como Onishegun, es una práctica ancestral basada en el conocimiento de las propiedades curativas de las hierbas, raíces, minerales, elementos naturales, combinándolos con elementos espirituales y rituales. El término Onishegun se refiere a los médicos tradicionales o herbolarios que ejercen esta medicina, y su conocimiento suele transmitirse de generación en generación dentro de los linajes familiares o a través de la iniciación en sociedades espirituales. Podríamos hablar de los principios de la medicina Onishegun. Claro que sí. Qué bueno que tocas este punto, porque hoy vemos este boom de la medicina que aparenta ser fácil, pero no lo es desde la perspectiva de lo que se requiere para poder manejar Ipileshe, fundamentos. Ipileshe y Shegun significan los fundamentos de la medicina nativa. No es ser médico tradicional, no puede ser posible con un libro. Un libro o un formulario es útil, pero no es lo que te convierte en médico. Lo que convierte a una persona en médico tradicional es el paso de la conciencia a la supraconciencia. ¿Qué significa esto? Si nosotros concebimos que Ewe, las hojas, el mundo vegetal, es meramente un material para preparar una medicina, un amuleto, un talismán, que es materia inerte, que simplemente vamos a juntar materiales en algún modo de combinación, estamos muy lejos de entender lo que es realmente Ixegún. El Onishegun debe tener la sensibilidad y el entendimiento de que las hojas son espíritus vivos que residen, habitan, viven en materia vegetal. Como nosotros estamos
alojados dentro de este cuerpo físico, material, denso, pero no es lo que somos en realidad nosotros. Nosotros somos espíritu viviendo en un cuerpo material. Del mismo modo, las hojas alojan a espíritus que tienen una inteligencia espiritual y tienen sensibilidad a nuestros cambios energéticos, a nuestras intenciones. Resulta entonces que cuando tú haces una medicina como Onishegun, lo que haces es co-crear un espíritu que va a traer sanación a la vida del ser humano. Hábleme, por favor, del diagnóstico espiritual, si necesariamente se debe llevar a través de adivinación con Ifá, o se puede utilizar el oráculo de Olorisa, Eridilogun, o simplemente el que no es iniciado en Ifá ni en Olorisa y puede ser un médico tradicional sin ser sacerdote ni de Orisha ni de Ifá. Hábleme de este compendio. Claro que sí. Mira, en mi particular experiencia, lo que yo he podido ver, lo que he podido verificar y lo que he podido aprender de mis mentores es que la medicina nativa es una actividad que tiene su propio medio de diagnóstico, independiente a Ifá o a Orisa. Ciertamente Ifá tiene que ver con el destino de los seres humanos. Olorisa, el sacerdote de Orisa, utilizando Erindilogun, también encamina, aconseja a la persona a continuar con su destino como lo haría ese ser especial elegido para ser emulado e imitado como es Orisa. ¿Qué pasa en la parte de Onishegun? Onishegun no suple las consultas de Ifá, no suple la consulta de Orisa. Tiene su diagnóstico para conocer cuál es el aspecto dentro de la medicina nativa que puede ayudar a la persona. ¿Por qué? Porque muchas de las situaciones de enfermedad que surgen en el ser humano tienen que ver con tres tipos de origen: físico, mental, emocional o espiritual. Entonces, si estamos frente a una situación donde la enfermedad o la patología o el desequilibrio de una persona tiene origen espiritual, el Onishegun puede indagar cuál sería la medicina, el remedio que le puede poner fin o resolver o atenuar esta situación. Hay que distinguir que hay Onishegun que se especializa en remedios físicos. Por ejemplo, tratar la sintomatología de presión alta, de diabetes, de miomas, fibromas, etc. Eso es lo que se conoce como Iwozan, el remedio físico, Iwozan. Entonces, hay médicos que se especializan únicamente en la parte física. Hay médicos que se especializan en Ishegun, que es ponerle fin al desequilibrio que puede traer pobreza, falta de pareja, falta de ascenso, falta de empatía. Y entonces ahí comienza a utilizar otro tipo de medicinas que van a equilibrar a la persona para poder vencer estas dificultades o estos desafíos con los que la persona se está enfrentando. Ahora, permíteme señalarte algo así muy breve sobre cómo podemos entender el trabajo de Ifá a nivel de sanación y el trabajo de Onishegun. El ser humano se constituye o se estructura energética y espiritualmente desde que nace de tres componentes importantes. Para el Onishegun es muy importante Irawo. Irawo significa la estrella de nacimiento. Mucha gente, cuando ha escuchado esto hoy en día en Occidente, se mofa. Ahora resulta que los yorubas también creen en los horóscopos o en la astrología. Bueno, hay que decir algo. La cultura yoruba tiene mucha influencia arábiga y en medicina nativa eso es contundente. El idioma mismo tiene influencia arábiga. La palabra alafia es de origen arábigo.
Entonces hay que entender que dentro del contexto de Onishegun hay un collage de creencias, de conocimientos y de prácticas que no son totalmente originarias de un pueblo como lo es el Yoruba. Hay un collage, repito, de conceptos. Y esto no es de hoy, es de muchas generaciones atrás, donde para ellos era muy importante y es muy importante saber cuál es tu estrella, porque cada persona nace en alguna constelación específica, donde resulta que puede ser una persona de fuego, de aire, de tierra o de agua. Cuando tú conoces esta información, ya tienes una de las partes que estructura al ser humano en su personalidad. La segunda carga importante que define una persona es el Esentayé, la ceremonia del tercer día, la huella del tercer día en la tierra. Cuando se realiza el Esentayé, los padres conocen los secretos, los tabús, las claves para la crianza de ese Homo Tuntún, de ese nuevo bebé, porque él es incapaz de llevar por sí mismo su destino en adelante, hasta que él sea consciente y sepa lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo bueno y lo malo, tenga criterio y elección. Tiempo después, ese signo de guía que da Ifá va a ser sustituido por el que él va a recibir en su Itenifá, que sería conocer el destino que él eligió en el cielo. Y bajo su ritual, con sus manos, él va a extraer un nuevo Odu que ya le revela entonces, siendo una persona totalmente consciente, cuál es su propósito y destino en la tierra. El tercer elemento que viene en juego, en la cultura yoruba existe la ceremonia igual de Isomoloruko, que es el nombre que le dan al nuevo bebé. Esto también depende de los linajes de donde proceda este bebé, porque se indaga espiritualmente si procede del lado paterno o del lado materno. Y resulta que si es descendiente, por ejemplo, del lado paterno, y ahí predominantemente son adoradores de Obatala, él va a recibir un nombre en relación a veces con esta deidad, pero Ifá siempre le va a poner un nombre que sea positivo. Eso es lo importante, el nombre positivo que nos da Ifá, porque esa carga pesa mucho en la estructura espiritual de un ser humano. En Occidente es muy conocido ya hoy la carga energética de los nombres. Hay nombres agraciados y hay nombres que traen cargas negativas. Bueno, dicho todo esto, ¿qué tiene que ver el Odu de Itenifá, el Odu con el que nacimos y venimos a la tierra, y Tuiraguó? Bueno, pues resulta que Ifá es el qué y el Iraguó es el cómo. Ejemplo, yo puedo tener un muy buen destino. Mi destino es muy positivo, trae muchas bendiciones y ese es el que vengo a vivir en la tierra. Pero resulta que mi cómo lo voy a vivir, es mi Iraguó, refleja tu temperamento y parte de tu carácter instintivo, natural. Por eso hay gente que dicen, es de mecha corta, es fuego. Es gente muy beligerante, muy bélica. Hay gente que es más suave, calmada, sensible, hipersensible, incluso es gente de agua. Y así tenemos características en las estrellas que el Onishegun toma en consideración para elaborar una medicina que vaya en acuerdo con la estrella de la persona. Si el Onishegun está trabajando con un babalawo, generalmente le va a decir, ve, consulta Ifá, que hagas tus sacrificios y vienes acá para que podamos hacerte la medicina idónea. A veces el babalawo es a la vez Onishegun y eso es muy positivo. ¿Por qué? Porque un buen babalawo siempre se debe tratar de convertir en un buen Onishegun, porque no todos los Onishegun se van a convertir en babalaos. Muchos se quedan, como tú dijiste, en su estatus de médico tradicional y no quieren saber más. Simplemente esa es su praxis, esa es su práctica y ese es su destino y así quieren vivirlo. Algo que quiero aclarar, en la parte de la cultura afrocubana,
nosotros vemos que generalmente la mayoría de las veces seas oloriza, babalawo o seas un aleyo que fuiste iniciado en el orisa o Osain, tienes la facultad para estudiar y aprender sobre la medicina de la hierba, la medicina natural. Ahora, como le acabo de nombrar a Osain, la pregunta es la siguiente: ¿es necesario que el Ishegun sea iniciado en Osain o no necesariamente debe ser iniciado en Osain para poder aprender? ¿Necesita la iniciación o no? Mira, es un tema importante. Tradicionalmente en Occidente reconocemos como al operador por excelencia en medicina a Osain. En tierra yoruba hay una diferencia en cuanto a quién ocupa la más alta posición dentro de los aspectos de sanación espiritual. Se reconoce como la cabeza a Ayagun Malé. Ayagun Malé, el Olúo celestial, tiene dos aspectos de relación directa con la sanación, por lo cual él ocupa la cabeza del culto de Onishegun. En segundo lugar está Osain. Ciertamente es el experto en cuanto al conocimiento de los antídotos, los venenos y todas las propiedades esotéricas mágico-medicinales de las hojas. En tercer rango está Aroni. Aroni es versatilidad pura. Es el manejo de los secretos, lo que se le denomina Asiri. Asiri es el secreto. Y esa entidad o esa energía pues es conocedora de muchos secretos que son el aspecto metafísico de cómo se logra transportar lo que está ocurriendo en un microcosmos a una medicina y crear un efecto que posteriormente va a denominarse para nosotros mágico. Entonces, Osain no es que se inicie, es que debe de estudiar primero y después necesariamente tiene que tener un ícono, algo que le conecte con la espiritualidad de Osain, incluso de Ayagun Malé primero, para que pueda ir guiando un aspecto formativo que se llama Imisi. Imisi significa intuición. En Ifá está descrito, hay Odu Ifá que habla de la intuición. ¿Cómo llegó a nosotros la medicina? Bueno, pues resulta que hay una voz esotérica tanto de las hierbas como de Osain, como de estas entidades, de los propios ancestros, incluso de entidades relacionadas a la medicina, Erinle, por ejemplo, también, que le hablan a la persona que está entregada a este mundo, que está generando una supraconciencia y una relación íntima con el espíritu de las hojas. Entonces resulta que uno de los aspectos fundamentales de Ayagun Malé es la enseñanza de medicina a sus fervorosos en los sueños. Los sueños es una parte fundamental dentro de del contexto de Onishegun. Incluso en otros cultos también se le da enorme importancia a los sueños, porque nosotros existimos primeramente como espíritus, después como materia, reino invisible, reino visible. Y lo mismo podemos decir en cuanto al mundo onírico, el viaje onírico que hacemos todos los días. Todos los días partimos hacia ese viaje onírico que nos pone en contacto con el astral. Entonces resulta que muchas de estas personas que empiezan a tener este entrenamiento, esta interacción respetuosa con las hojas, comienzan a experimentar el fenómeno onírico. ¿Qué ocurre? Que cuando tú despiertas, puedes o no haber recordado o recordar lo que soñaste. Pero resulta que lo importante esto es como lotes de información que quedan incrustados dentro de ti, que en el momento necesario, cuando tú estás en tu praxis, va a venir a ti, se va a abrir ese archivo y va a venir a ti una idea que tú vas a pensar y creer que viene de tu persona, pero no.
Eso es lo que han sembrado en sueños, las enseñanzas que has recibido y que de pronto te detona, y si junto esto más esto podría funcionar. ¿Y qué pasa? Que eso es lo que ha dado origen a lo que se denomina la medicina Todayu. Todayu significa comprobada. La propia experiencia intuitiva, la ruta mental intuitiva que el Onishegun comenzó a desarrollar con su acercamiento a las divinidades que estamos mencionando y a las energías de las plantas. ¿Y qué pasa? Que de pronto él ha creado una nueva fórmula que cuando la pone y la somete a la comprobación en la práctica, funciona bien. Se dice entonces que esa persona ya es un Onishegun conectado con el mundo del Ewe. ¿Sí? No todo viene de los libros. Las fórmulas que se heredan de generación en generación se denominan Giri. Giri es lo original, es lo que se denomina lo que viene en una cadena de transmisión oral desde tiempos inmemoriales. Por eso se le llama original, porque es algo que no puedes rastrear. Y bien, pues básicamente ese es el mundo del Onishegun, entrar en contacto con todas estas energías, porque de qué otra manera podríamos hacer llegar toda esa vastedad de conocimientos que hay en el cielo, si no es a través de este canal mental intuitivo que es el mundo onírico, también el mundo de la consulta y la adivinación que se hace. Y aquí hay algo importante, nosotros también tenemos aquí una especie de oráculo de consulta, pero no de destino, porque no suplimos la consulta oracular de Ifá. Estos se denominan Atona. Atona es un espíritu que nos lleva a tomar el camino correcto. Por eso dice Atona, el que puede señalar el camino apropiado correcto. ¿Dentro de qué? Del contexto de la sanación. Y ese espíritu, disculpe, es muy importante esto, y ese espíritu es pactado con el Onishegun. Ese espíritu es reconocido desde un principio, se sabe quién es, y empieza una relación materia y espíritu. Sí, es correcto. Atona es el instrumento donde nosotros consultamos la espiritualidad, por ejemplo, de Osain. Existe Atona Osain, y hay muchos tipos de Atona, no hay uno solo. Existe Atona Ode. Hay que señalar que en la cultura yoruba los cazadores tienen mucha medicina, y este es el origen de muchas preparaciones que han llegado a Occidente tergiversadas en su uso y en su objetivo. Por ejemplo, Ayeta, el deflector de balas. Generalmente pensamos, bueno, si yo le doy Ayeta a alguien que va a ser inmune a las balas, la gente en Occidente luego piensa dárselo a alguien que delinque. En la cultura yoruba no es así. El deflector de balas se utiliza para protegerse en los juegos de cacería, porque hay mucha cacería furtiva. También hay mucha gente que roba, asalta. Entonces el cazador se protege de una bala perdida, de un encontronazo con gente pues negativa, y que pudiera de ahí resultar herido por una bala o por un arma de fuego. Entonces el sentido original de Ayeta es protección para la persona que está yéndose a exponer en el bosque para traer el bienestar a su comunidad y a su familia. ¿Sí? Lo mismo pasa con otras medicinas que se han tergiversado en su uso. Y Siyu, la medicina que hace que la persona no sea percibida fácilmente. Bueno, pues también tenemos que entender que a veces lo que no quieren es encontrarse con gente mala en la calle, en el camino, para que no los asalten, no los agredan o no pase algo malo. Y así sucesivamente. Aquí hay un detalle muy importante, porque usted me está diciendo de que existe una espiritualidad que es un egum como se conoce en la afrocubana, un espíritu con el cual el Ishegun, sea no iniciado en Ifá o Orisha, igual lo va a conocer y va a trabajar y va a ser guiado por este espíritu, ¿correcto? En la parte
en la parte del IFA y de la Ocha afrocubana, la figura de Osain también lleva esta partícula espiritual de un Egún. Es correcto. Hay semejanza. Hay semejanzas, efectivamente. Mira, una tona o una amona, son dos dispositivos diferentes, nos ayudan a preservarnos en nuestra integridad y a tomar elecciones correctas. Por ejemplo, Atona Osain se va a utilizar porque tiene espiritualidad de Osain mismo, y él va a hablar para recomendar o no algo que tú quieres utilizar en una persona. Atona Ode te va a guiar en cuanto al movimiento que la persona realiza en su vida cotidiana, en sus acciones, en su trabajo, para protegerlo en el entorno. Te puede decir, esta no es la ruta, este no es el día, este no es el día indicado para viajar, etc. ¿Por qué? Porque el entorno en tierra yoruba es ciertamente peligroso en muchos lugares. Entonces la gente acude para consultar cosas, no son cuestiones de destino, sino son la vida cotidiana, las cosas donde debo de a bote pronto tomar elecciones, tomar decisiones, que ese es el problema fundamental del ser humano, tomar una buena elección. El Atona entonces se convierte en un instrumento que nos va a preservar en nuestra integridad, ya sea física, mental, emocional, espiritual, o para propósitos de movimiento dentro de mi comunidad, dentro de todas las actividades que yo hago. Hay gente que se dedica al comercio, hay gente que tiene que trasladarse lejos, hay gente que pierde la vida muy seguido y muy frecuentemente en tierra yoruba porque hay mucho accidente automovilístico, hay mucho accidente fatal en las carreteras. Hay muchos problemas donde la gente se sube a un transporte público y no regresa a casa, y algunos de ellos trayendo medicina que se llama ECB, que no es acentuado como ECB, sino ECB. Lo que hace es que cuando hay el encontronazo o el choque, esa persona es extraída de manera sobrenatural y queda ilesa, quizás golpeada, pero sobrevive el accidente. Hay medicina, por ejemplo, Isora Funyamba Oko, que significa protección corporal en caso de un accidente, evitar el accidente, pero eso no va a servir de mucho si el que va manejando es otro, y yo voy en la parte trasera y de pronto pues viene un encontronazo. Entonces hay muchos medios de preservarse, y por eso el Onishegun pregunta cuál sería el adecuado para la persona, también en relación con su estrella. Porque si yo, por ejemplo, te quiero dar algo a ti y tú tienes una estrella, por ejemplo, de agua, y yo te quiero dar algo para ayudarte y te doy algo que contiene el elemento fuego de manera predominante, pues no te voy a ayudar, te voy a aprender a encender de una manera no correcta para tu relación con el entorno. Entonces tengo que encontrar cuál es lo compatible con tu estrella, independientemente de que si yo ya tengo información del Babalao o él es Babalao, bueno, entonces ya conozco también los tabús de la persona, y eso allá te lo preguntan. El Onishegun siempre que llegas te dice, tú consultas, tú haces, practicas Ifá, porque el Onishegun atiende lo mismo a musulmanes, a cristianos, que a yorubas practicantes de Ifáuriza. No hay distinción en sus clientes. Entonces, cuando ellos ven que la persona practica Ifá, bueno, tú practicas Ifá, tú conoces tus tabús. Y hoy en día en Occidente, ¿cuántas veces vemos que cuando vas al médico te dicen alergias conocidas? No, pues fulana, sutana y mengana. Ah, bueno, te voy a dar un medicamento que no te vaya a traer una situación adversa o una situación que te complique. Hoy en día vas a los restaurantes y tú ves que te dicen alguna alergia alimenticia. Bueno, pues es lo mismo que conocer el tabú. El Onishegun le pregunta a la persona si conoce algún tabú que tenga ya declarado, determinado por Ifá o por su Orisa, y entonces en ese sentido él ya evita la utilización de esos materiales que puedan constituir un peligro y empeorar las cosas. Está claro, Lugo, que es necesario, como en todo sacerdocio, el entrenamiento, el aprendizaje, la guía de un mayor. Pero mi pregunta es la siguiente. Yo siendo un sacerdote Ifá afrocubano, y yo estoy dado a la medicina natural y me gusta, yo puedo ir a África a iniciarme como Onishegun en un viaje relámpago de 10 días, una semana, o tengo que prepararme con mi maestro allá para que me den el H para poderme iniciar. ¿Cómo funciona esto?
En primera instancia, evidentemente sí tendríamos que tener una interacción con ellos, conocernos, porque no hay iniciaciones a distancia o hágalo usted mismo, ¿no? Un aspecto fundamental del por qué es necesario acudir con un mentor y a una fraternidad es la interacción y la empatía espiritual. La cadena de transmisión de conocimientos solo puede ser posible cuando hay interacción. No olvidemos que allá, en los compounds, en las comunidades, casi todos son familia. Casi todas las personas viven cerca. En nuestro continente, en México por lo menos, no es muy diferente. El médico tradicional nace en una familia que viene de médicos tradicionales, donde todos se conocen, donde todos son familia. Es muy difícil, por sentido común nada más, creer que porque yo llego un día o una semana y me paro enfrente de personas que poseen secretos, me los vayan a entregar en ese momento. Vamos a tener que generar empatía. Ellos nos tienen que conocer y nosotros también tenemos que conocerlos. No podemos fiarnos de todo y de todos. Tenemos que conocer cuál es la estructura con la que se están manejando. Yo siempre le digo a mis alumnos, a mis estudiantes, tengan cuidado de aquellas personas que van por la ruta libre, donde no quieren que nadie les diga nada, donde no hay una supervisión, donde no hay alguien que diga, hey, estás haciendo esto mal, hey, corrige esto. ¿Por qué? Porque esas personas difícilmente se están sometiendo o difícilmente van a aceptar que están cometiendo errores en una praxis, y estos errores se van a estar multiplicando con sus estudiantes. Yo considero importante hacer un viaje, conocer, regresamos, estudiamos y volvemos a ir para ir tomando progresivamente las cosas que tenemos que ir integrando tanto en conocimiento como en poderes místicos que podemos ir recibiendo. No se puede hacer todo en un viaje, no se puede hacer todo en una noche, en un día. Esto es un proceso que lleva su propio ritmo. A veces queremos en Occidente que nos vendan, por ejemplo, libros, los libros de medicina, dame las fórmulas, cuando eso allá, los que estudian bajo el techo de los maestros se lo ganan con servicio, con atenciones, con trabajo, y es muy difícil que nosotros vayamos a vivir allá para hacer lo mismo. Infortunadamente no podemos como occidentales. Habrá quien tenga el tiempo, los medios para poder hacerlo, pero otros no. Lo recomendable es tomar un buen linaje y que ese linaje tenga comprobada reputación en el medio, y a partir de ahí irnos sometiendo a sus tiempos, a sus ritmos y a lo que nos van indicando para poder ir aprendiendo e ir también recibiendo las cosas que nos van a estar trayendo pues empoderamiento energético, poderes místicos, medicinas, algunos espíritus que se van recibiendo, porque no todo es Orisa. Dentro de la categoría de Onishegun son otros espíritus, y hay muchísimos espíritus de hecho que se trabajan. Esa sería la mecánica. Y me surge una duda. ¿Y si usted está en México y usted es un Onishegun con el plus de sacerdote de Ifá, por qué si yo quisiera hacer este proceso no lo podría hacer con usted en México, que es más cerca? Nos ahorramos la malaria y distintas negatividades, por ejemplo, si fuera el caso. ¿Es posible eso? Sí, claro. Mira, aquí hay algo importante. Durante muchos años yo traté primero de forjar una base, un sustento, un reconocimiento en mi carrera. Actualmente, bueno, este año cumplo 21 años de Ifá, y pues yo te podría decir que lo que he aprendido es a ir despacio. En el año 2012 más o menos estuvimos trabajando en la Universidad Autónoma Chapingo en un programa de medicinas alternativas. En ese programa, dirigido por el doctor Guillermo Mendoza Castelán, pudimos por primera vez en México impartir un diplomado de medicina tradicional africana. Fue un diplomado. Le pusimos así porque por cuestiones de rigor académico y de aspectos de criterios ideológicos no podría decir medicina tradicional yoruba.
tenía que ser un poquito más ambiguo para que no fuera pues vetado el tema. Entonces fue medicina tradicional africana, o medicina tradicional de África Occidental, fue el nombre correcto, así, tal cual. Después estuvimos dando otros cursos de medicina tradicional yoruba, que se fueron metiendo así. Esos ya fueron cursos. Todo eso lo integramos y lo pusimos a consideración de nuestros mentores en tierra yoruba. Con el tiempo, y hasta el año pasado, el doctor Oluo Fasola Fanigi Babatunde, que es actualmente el Arabá de Ota, le propusimos que nos permitiera registrar la Academia Ayahuela en la oficina real del Arabá de Ota. Él aceptó. Tenemos nuestra carta que reconoce la academia que dirigimos, Academia Ayahuela, y pudimos lograr ese reconocimiento. Independientemente de eso, ya antes, en 2015, hicimos un viaje a Ota, y ahí nosotros presentamos nuestra, pues una especie como de examen, como de presentación frente a más de 250 Onishegun, y presidía el acto el Obashegun de esa asociación de médicos tradicionales que se denomina y se llama Iwashakba. Esta asociación es la más fuerte y prestigiada en Ota, tiene registro en el gobierno de Nigeria, tiene su registro oficial, y nosotros inscribimos nuestra academia también con ellos. Entonces estamos como que subregistrados a través de ellos para que se reconozca nuestro trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta este momento me atreví yo el año pasado ya a aperturar los cursos, los entrenamientos, y ahorita tenemos un padrón de alumnos de 40 personas. 40 personas que algunos viven en México, presencia en Portugal, presencia en Estados Unidos, tenemos presencia en Madrid, España, tenemos personas en Venezuela que están estudiando con nosotros. Tratamos de hacer un modelo que pudiera eficientar todo lo que ellos ya habían aprendido, porque muchos pues ya conocen cosas, son babalaos, pero lo que hicimos fue generar el programa de estudio Ipileshe Ishegun. Ese programa también se sometió a consideración del Arabá de Ota, y él nos dio la luz verde. Dice, está bien, el contenido es positivo, lo primero que hay que hacer es sensibilizar a la persona, al Onishegun, para que entienda cómo funciona el mundo metafísico de Hue. Y eso es lo que estamos haciendo. Sí es posible entrenar en Occidente con estos reconocimientos y estos avales, no solo porque yo lo diga, sino porque ya es un trabajo que venimos realizando desde hace muchos años. El Onishegun, aparte de aprender la medicina para sanar, también aprende la medicina para atacar, para dañar la fase negativa, o solo se dedica a la parte positiva. Mira, mis mentores, tengo un mentor, el más viejo de todos mis mentores, tiene 98 años de edad. Él, independientemente de que es Onishegun, él es Olu Ogboni, no es Babalawo y no es Oloriza, es Ogboni y es Onishegun. Y él me ha dicho lo siguiente: tú no puedes conocer o decir que conoces algo cuando tiene una dualidad si solo quieres mirar hacia un lugar. Tienes que mirar ambos lados, pero tienes la capacidad de elegir qué es lo que vas a hacer con esta información. En estricto sentido, el Onishegun conoce la parte negativa, mas no es lo correcto ni es su modo de vida. Pero dice un dicho: más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, sí, es como a alguien que entrenas para que se defienda, pero no porque lo entrenes para que se defienda va a salir a golpear a medio mundo con sus conocimientos. Tiene que ser con una persona que adquiera mesura, que adquiera autodisciplina y autocontrol. Entonces, lo maravilloso del mundo de Onishegun es que tú puedes aprender a hacer cosas negativas, puedes aprender Ofa, Abilu, Ogede, Ekpe,
mil cosas, pero tienes que tener el autocontrol y la sabiduría. Y aquí déjame decirte algo breve. Una cosa que el Onishegun y también el Babalao debe considerar es cómo se divide este conocimiento y toda esta información en la evolución que debemos de tener desde que nos iniciamos hasta que vamos desarrollándonos hasta ser viejos. Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Esas tres cosas conforman la tríada maravillosa de toda esta sabiduría ancestral que nos está dando el pueblo yoruba. Primero conoces las cosas. Una cosa es conocer cómo funciona esto. Bueno, yo ya sé que está hecho de esto, y se hizo así, y se mete así, se hace de este modo. Ahora debo de tener el entendimiento. ¿Cómo lo voy a usar? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Hasta dónde es el alcance de utilizar esto? ¿A favor o en contra de la gente? Y en el tercer peldaño llega la sabiduría. Saber cuándo sí y cuándo no hacer algo. Entonces, la meta del Onishegun es llegar a ser un buen sabio, un sabio en el ejercicio de sus funciones y de su conocimiento. Pero si no hay entendimiento, difícilmente se va a llegar a sabio. Y el entendimiento solo viene cuando hablas con los mayores, con tus mentores, cuando te dicen sí, pero no, esto no es correcto. No te vayas por ese sendero. Estoy de acuerdo 100% con sus palabras, sobre todo con la enseñanza que le dejó ese señor mayor, sí. Porque yo particularmente soy de los que pienso que usted no puede combatir el mal si no lo conoce. Es correcto, totalmente correcto. Entonces hay que estudiar, como usted lo dijo, la dualidad. Vamos a estudiar lo positivo, la sanación, la curación, pero necesitamos conocer cómo dañan, cómo hacen el daño, cómo hacen el mal, cuál es la raíz, el principio, y en base a conocer eso podemos atacarlo y vencerlo. Es correcto, totalmente. Muy interesante eso, y ojalá que todas las personas que nos puedan estar viendo tomen esto como más que una regla, una lógica de sentido común. Fíjese usted que a pesar del avance de la medicina moderna, la medicina tradicional sigue siendo fundamental en Nigeria, en África, en Venezuela, en Bolivia. En la familia siempre hay alguien que es el hierbatero, siempre que cura el catarro, que cura la fiebre, los empachos. A pesar de todo esto, muchas personas combinan ambos sistemas, recurriendo a los Onishegun, a los osainistas, a los brujos de la cuadra, para enfermedades que la medicina occidental no puede explicar o para tratamientos complementarios. ¿Cuál sería la relevancia, Oluo, de la medicina Onishegun hoy en día para usted? Bueno, mira, ciertamente hay un paralelismo que siempre ha existido entre la medicina oficial y la medicina natural o nativa. No podemos olvidar que todo lo que el médico alópata aprende sobre medicamentos de diseño, de síntesis, de laboratorio, tienen mucho que ver con los principios activos que vienen de las plantas. Los principios activos son los espíritus propiamente dicho de las plantas. Infortunadamente, de las plantas se conocen compuestos químicos y muy poco de los principios activos, que son los que sanan. No hay inversión de la ciencia o de las empresas que tienen esa capacidad de hacer análisis cuantitativos y cualitativos de las plantas. No hay mucha inversión para poder determinar qué más principios activos podemos extraer de las hojas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como usted lo está diciendo, no podemos prescindir de la medicina nativa, porque la medicina nativa es primeramente profiláctica. ¿Qué quiere decir? Que previene que nuestra salud se rompa y lleguemos a un estado patológico del cual ya no podamos salir y que necesariamente nos va a llevar al médico alópata, porque bueno, pues no podemos curarlo todo con medicina tradicional. Va a haber desórdenes físicos que van a requerir la intervención de médicos
alópatas. Pero la medicina nativa, repito, es muy profiláctica y te lleva a un mundo o a un estilo de vida sano para que evites las complicaciones irremediables. Entonces, la medicina tradicional es indispensable desde el núcleo familiar. Como bien usted lo acaba de decir, siempre hay en la familia alguien que conoce de una hierba, que conoce de un té, que conoce de algo. Pero, ¿qué pasa? Que nos arrebataron, en muchas geografías, nos fue arrebatado este conocimiento tradicional. Se sepultó y prevalecieron los medicamentos alópatas. De tal suerte que surge un fenómeno que es por el cual también yo estoy en este movimiento. La medicina tradicional se tornó popular. Y este es un grave problema, porque lo popular no es tradicional. Voy a dar un ejemplo. En México hay dos tipos de plantas denominadas sanguinaria. Ahorita no me viene el nombre científico de ambas. Una es sanguinaria canadiensis, ciertamente, pero la otra no me viene. Bueno, resulta que una de esas plantas sanguinaria es efectivamente, es muy buena para los problemas de circulación y para la sangre. Pero la otra, que se da al norte de la República Mexicana, es totalmente tóxica, es venenosa. No se debe consumir por ningún motivo. Pues resulta que si hay conocimiento de medicina tradicional, el médico tradicional puede identificar botánicamente, empíricamente, la planta correcta y decir, esta es la sanguinaria, esta es la que vamos a usar para problemas de circulación, limpiar la sangre, etc. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo lo tradicional se tornó popular y de boca a oído entre personas que no estaban dentro de la enseñanza y el aprendizaje de la medicina, se vocea: no, pues es que hay una planta que cura la sangre, se llama sanguinaria. Ah, sí, la sanguinaria. No, mi abuelita tiene una, pero resulta que tiene la que vive en el norte de la República, que es la venenosa. ¿Y qué pasa? Que ha habido muchas personas que se han intoxicado y se han hasta muerto, o han estado en peligro de muerte por una intoxicación, por no conocer y no identificar las plantas. Entonces, nuestra labor es rescatar ese proceso de identificación botánica. Mira, déjame decirte algo muy chusco. Yo a veces escucho colegas que están empecinados en mandar traer de Nigeria muchas plantas. No hay nada de malo en ello, está bien. Pero de pronto escucho que dicen en su lista: quiero pedir Ewe Arumpalé. Ok. No tienen o no han tenido una instrucción que les permita identificar la planta. Arumpalé, Chenopodium ambrosoides, ese lepazote, tenemos aquí en el mercado muchísimo. De pronto dicen: no, ya supe de la planta que se llama Tanaposho. El Tanaposho es de los brujos, es para esto. La voy a pedir. A ver, hermano, piensa lo que estás diciendo. ¿Sabes cuál es esa planta? ¿La conoces botánicamente? No. ¿Cuál es? Mirabilis jalapa, es lo que nosotros le llamamos aquí la maravilla. Hay roja, amarilla, blanca. Ahí está el Tanaposho, no lo tienes que mandar traer. Entonces, Lugo, disculpe, es el mismo ejemplo que si hablamos de Ewe Ogere. Ewe claro. Ogere, ajo, el ajo. El ajo. Este es el tema, la falta de identificación botánica. La gente no puede estar mandando traer esas cosas que tiene aquí. Tenemos una riqueza. Cuba, Venezuela, México, tenemos una diversidad de fauna, de flora maravillosa, y no le pide nada al Ewe Yoruba, porque finalmente dice Ifá. El altar de Ifá es el mundo entero, está en Eyope. Lo cual dice, y lo cual se debe de interpretar, que todas las plantas tienen y poseen capacidades de curación y de sanación. Entonces, es importante también eso, rescatar la identificación, preparar a nuestros Onishegun de tal suerte que puedan identificar el Ewe. Por ejemplo, el Ewe Sasamura, aquí hay mucho Ewe Sasamura, es la yuca, es lo que allá ellos utilizan también, y aquí sí tenemos. De hecho, no es muy común, pero sí existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, Imieshu.
Oiga, es que el Imieshu es la planta que de... Aquí tenemos, las hay en carreteras, las hay en bosques. Ageratum conizoides. Es una planta que aquí en México existe. No la usa para nadie nada aquí, porque es una planta silvestre. Pero para nosotros es oro molido. Entonces yo luego me salgo, me voy con mi bolsa y me voy con mis tijeras de podador, hago el ritual, porque déjame decirte también, no todo es ir a comprar hojas. Cuando no hay disponibilidad en el entorno, pues sí, vamos al mercado. Pero si tú sabes dónde hay hoja, hay que ir a hacer su ritual. Y uno de los rituales y de los secretos de colectar, por ejemplo, Imieshu, y eso es algo que también muchos colegas no lo conocen porque no hay entrenamiento y solo hay fórmulas. Imieshu, jabón negro y tal, ok. Pero lo que no conocen es que para cortar Imieshu hay un secreto. Lo voy a revelar porque no tiene nada de malo. Al contrario, ojalá que si lo hacen los colegas lo hagan ahora bien. Siempre que se colecta Imieshu, se debe estar uno carcajeando. Se debe estar uno riendo, alegre y contento, y cortarle y pedir permiso, hacer su ritual. Bueno, que eso ya es, cada linaje les enseñará cómo. Cortamos, pero la esencia metafísica, el acto metafísico de estarnos riendo, carcajeando, sonriendo, alegría, se impregna en la hoja en el momento en que nos la llevamos. Y ese es el efecto que va a producir que cuando yo la ponga en juego en una medicina, por ejemplo, Eyonu, para agradar, tener carisma, de verdad la gente voltea y te sonríe. ¿Por qué? Porque le arrancas la sonrisa por el efecto metafísico que tiene la hoja. Entonces cada hoja tiene sus secretos para recolectarla, para guardarla, para pedirle que haga cualquier función que tú deseas de las que tú conoces y que te han enseñado. Porque como dice usted, Olúo, hay plantas duales y muchas veces los mentores nos empiezan enseñando lo positivo. Después de mucho tiempo les dicen, ahora te voy a enseñar todo lo malo que puede hacer esta hoja. Oiga, pero si me dijo que era para riqueza y que era para traer bendiciones, sí, pero también mata enemigos. Entonces ahí te sorprendes de estos dos aspectos que tiene la misma planta, ¿no? Olúo, incluso se habla del antagonismo entre hierbas. El antagonismo. Sí, claro. Y el que no conozca esto y prepara una medicina con estas hierbas antagónicas. Esto es muy importante. Mira, fíjate, te lo voy a relatar así en una parte muy pues muy folclórica en nuestro país, por ejemplo. Cuando se hace un té, yo siempre le doy este ejemplo a las personas. Resulta que hay plantas maestras, hay plantas de autoridad, y una de ellas es una especie, en realidad, es la canela. La canela es la reina de las especies. Y en cuanto a sanación, en un té o en una infusión, la canela siempre se debe poner al último. Yo veo gente que echa la canela, luego le echa las hierbas, luego le echa esto. Ya se echó a perder energéticamente el contenido de ese té. ¿Por qué? Porque la canela es una espiritualidad que demanda mucho respeto y es muy vanidosa. Entonces, cuando tú haces ese té, primero pones a las hierbas menores y al último le dices, bendita canela, tú eres la que manda y domina en este té, trae la sanación y haz que todos trabajen en armonía. Y vámonos. Entonces, cuando entra la canela, toma su posición, su jerarquía, y ese té contiene muchísimo axé. ¿Qué pasa cuando tú trabajas hojas yorubas que también tienen sus antagonismos? Porque las hojas también compiten. El otro día me decía una persona, oiga, uno de mis alumnos, le enseñé a hacer un jabón, le enseñamos a hacer un jabón que se puede hacer con una hoja o con otra hoja. Usa una o usa la otra. Y él me dice, oiga, le voy a poner las dos, ¿cómo ves? ¿Se hace más fuerte? No. Es como si yo traigo a dos peleadores, a dos gladiadores fuertes, y les digo, por separado, le digo, oye, tengo una batalla para ti muy importante, ¿te avientas? Sí. Y luego voy con el otro y le digo lo mismo. Y el día que es la batalla, los pongo a los dos. ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber un choque de egos. Un choque de egos porque cada uno de ellos se va a preocupar más en demostrar su fuerza que en vencer la batalla. Y entonces, lejos de fortalecer la fórmula, la estoy debilitando. Lo mejor es respetar la individualidad de cada uno y decidirme si voy a usar esta o voy a usar la otra, pero no siempre se pueden mezclar para hacerla
más poderosa por este tema, como dice usted, don Lugo, tanto de antagonías como choque de egos. Lugo Ricardo, el uso de hierbas no es aleatorio, no puede ser aleatorio, no puede ser al azar. Antes de prescribir una receta, un remedio, el onishegun, el osainista, debe, pienso yo, utilizar el sistema adivinatorio y al no ser, como usted lo ha explicado, oloriza o sacerdote de Ifá, tener su oráculo para comunicarse con su Egun o con el mismo Sain, para determinar si, por ejemplo, la enfermedad tiene un principio y un origen espiritual, que no es solo físico. Es correcto. Entonces, esto podría ser uno de los factores de que pueda ser a un onishegun brillante, porque es correcto. No poder llevar esto a la par, la parte espiritual y la material física, es muy complicado. Es complicado, sí. ¿Cómo podemos balancear eso? ¿Cómo se puede balancear esto? Para el que no lo sepa, Lugo. Primeramente, y de lo primero que debe aprender el onishegun es la identificación, el origen de la enfermedad o del mal. Esto, como bien lo señalas, tiene que ver con un sistema tripartita, el sistema holístico, que es integrativo de lo físico, lo mental y lo espiritual. Resulta entonces que yo debo determinar si una dolencia que incluso se ha ido a tratar con un médico alópata y que no ha tenido resolución, si esto tiene que ver con una cuestión física que no se ha tratado adecuadamente, o es mental, emocional, o es incluso de origen espiritual. Y fíjate bien, hay personas que reciben OFA, flechas envenenadas. Generalmente la flecha envenenada llega en los sueños. Cuando uno duerme, en el sueño uno a veces se ve perseguido, correteado por personas, y de repente a uno de esos enemigos espirituales lanza una flecha y pega en alguna parte del cuerpo. La persona generalmente despierta. A veces ya ni recuerda lo que pasó en ese sueño, pero sabe que fue perturbador. Si esa flecha sí venía deliberadamente enviada por alguien, por un brujo, un hechicero, alguien que hizo algo, esa flecha va a somatizar sus efectos tarde o temprano. Y esto significa que en determinado momento, al no haber un tratamiento espiritual de primera línea para enfrentar esto que ocurrió en el sueño, al mes, 2 meses, mira, de verdad hay gente que hasta los 8 o 9 meses somatiza una flecha. ¿Y qué significa? Que de repente, por una causalidad, no por casualidad, sino por causalidad, la persona caminando en su trabajo se raspa con algo en la pierna, se le abre una herida. Bueno, no pasa nada, un poco de alcohol y se desinfecta, y ya. A la semana tiene una herida que se está abriendo, que está supurando pus, que va con el médico y le dice, bueno, toma este remedio y tal. Oiga, sabe que ya se está poniendo morado. Entonces ese es el momento donde la gente dice, esto ya no es normal. Y bueno, infortunadamente van hasta el último con el onishegun. Oiga, mire, pasa esto, a ver. Y ahí, como dice usted, el oráculo, la consulta, el diagnóstico nos dice, esta situación es de origen espiritual, por eso no ha sanado. Entonces hay que revertir esa flecha envenenada, darle remedio, curación, para que se rompa esa parte energética que originó todo, y entonces sí, ya todo lo que el médico alópata está prescribiendo, está dando, va a tener un efecto positivo y va a ser resolutivo. Entonces ya se compaginó lo espiritual y lo físico en una situación que de origen era de carácter espiritual. A veces son de carácter mental, emocional. Muchas veces a mí me ha llegado a consulta gente, escuchamos su narrativa, consultamos y dice, esto es mental, emocional. Ahí no hay mucho que hacer a veces, hay que ser honesto, pero sí hay recursos que podemos dar para coadyuvar, pero muchas veces ahí ya le tenemos que decir a la persona, esta situación la tienes que tratar con terapia, tienes que ir a un terapeuta. Aquí traes muchas emociones no procesadas, no trabajadas, no liberadas, y eso te ha generado que la emoción se somatice
y comience una situación negativa en tu cuerpo con aparición de ciertos síntomas que evidentemente tienen que ver con la emoción descontrolada. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una medicina que se llama Ogun, medicina Itunu. Esa medicina ahorita está muy de moda acá. Fíjate que hay muchas personas que están atravesando duelos por ruptura sentimental, divorcios, pérdida de seres queridos, pérdida de empleo, de trabajo, de sus fuentes de riqueza, sus negocios. Entonces de pronto empieza a haber una depresión, empieza a haber una sensación de vacío, incluso una sensación de no querer seguir adelante. Entonces, cuando eso pasa, tenemos que darle algo al alma, al espíritu. Son cosas diferentes, alma y espíritu. Tenemos que darle tanto al alma como al espíritu de la persona algo que lo calme, que le dé resiliencia, que le dé capacidad de levantarse ante las situaciones que está enfrentando. Y entonces ahí sí coadyuvamos, pero recomendamos que vayan a ver a alguien que los oriente profesionalmente para superar estas situaciones y resolver estos duelos. Entonces ahí ya se puede estar combinando estas terapias, estos trabajos, para que la sanación sea integral. Lo mismo pasa con las adicciones, por ejemplo, ¿no? Que también tienen que ver con parásitos astrales, larvas astrales. Generalmente la gente, cuando ya quedó presa de una adicción, generalmente, o en muchos casos, sí, es porque también hay mucha presencia de parásitos y larvas astrales en la persona. Y si ya se somatizó, van a ser personas que tengan parásitos intestinales, que los están esclavizando al consumo de una droga. Entendido. Y quisiera ponerle el ejemplo que se me ocurrió. Si una persona sufre de insomnio constante, no duerme, el Onishegun puede descubrir que no es solo un problema nervioso, sino una influencia negativa. En este caso, además de un té calmante que podría ser con Eguefá, podría necesitar baños espirituales con Ewe Aro o Ewe Acocó o Abericunlo. Mezclar medicinas para lo físico interno y lo espiritual. Es correcto, claro. El tema, por ejemplo, de insomnio, la falta apropiada de sueño o también los sueños que recurrentemente se convierten en pesadillas. Bueno, esos son factores que están en el mundo onírico. El mundo onírico evidentemente tiene que ver con una recomposición diaria. Vamos a entender primero ese proceso. El cuerpo humano y el espíritu se tienen que recomponer diariamente. Y recomponer significa reconstituir la fuerza anímica. Eso solo puede ocurrir si yo regreso al mundo astral, de donde nosotros venimos. El insomnio en algunas ocasiones es producido por entes, energías que ya están instaladas. Esto va a ser un poco chusco y mucha gente podrá reírse, ¿no? Pero mira, la almohada es un ente energético muy poderoso. La almohada es descrita incluso en Okbeate como las almohadas que regala Olodumare para que tú cada noche tú puedas descansar y recibir bendiciones. Una almohada intoxicada, sucia energéticamente, te puede conducir a un sinfín de pesadillas que no es el regreso al mundo astral que tú estás buscando o esperando, y te desvía. Y a veces en la almohada hay entes que se colocan listos para que cuando tú te vayas a dormir no te dejen reconstituirte y irte al mundo, al viaje astral, al viaje onírico, para recomponerte. Entonces te detienen aquí y comienzas a tener tensión nerviosa, empiezas a enfermar. ¿Qué pasa? Existe medicina, por ejemplo, Alacalá, la medicina que evita las pesadillas en sueños. Existen otras medicinas que pueden intervenir para corregir eso. Tú dijiste ahorita un nombre muy importante. Citaste Ewe Abericunlo. Perfecto. Esa planta es una de algunas que se utilizan en una show, que es una tela, una bolsita. En la parte del Hudum le llaman los moyo, las bolsitas. Esa planta es clave, porque si yo quiero poner un dispositivo debajo de mi almohada, siempre debajo de la almohada, puedo hacer un mollo
con Ashofunfun, tela blanca, una bolsita de tela blanca que contenga, por ejemplo, Ewe Avericoló, que contenga una planta que rechaza a la presencia de los muertos que perturban, que se entrometen en nuestro sueño. Puedo utilizar una planta desparasitante. Ahí está el arumpalé, el epazote mismo, ¿sí? Y puedo meter Ewe Atude. El Ewe Atude es la hierba que libera de la esclavitud. Si ya estoy siendo o me tratan de esclavizar para mantenerme sin dormir en la tierra, sin reconstituirme, meto el Atude. Y finalmente, para darle el sello final, puedo meter, por ejemplo, la famosa corteza Epo-Obo o el Ewe, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, básicamente podríamos meter Epo-Obo, porque esa combinación va a ser un escudo poderoso para que no se acerquen a mi entorno de descanso estas energías negativas y me permitan dormir mejor. Profe, ¿y si le mete un plus de Ewe Alucuaida? Mira, Alucuaida es buena para muchas cosas, transforma negativo en positivo, sí. Uraria picta, nombre científico de Ewe Alucuaida o Ewe Apada. Sí podría pedirle, no lo veo mal, que me transforme esta situación negativa de no descansar a un descanso placentero. Pero a mí me gusta meter más el Akpada en otros contextos, porque siento que esto tiene más que ver con pelear contra espíritus y entes negativos que están impidiendo el sueño. ¿Podría ser como revertir la pobreza a la prosperidad? Es correcto. Lo que no se habla de Akpada es que también lo hace de lo positivo a lo negativo, pero eso hay que aprenderlo después, no al inicio, ¿sí? La conexión espiritual con las hierbas, profesor. No, sabemos que no todas las hierbas funcionan igual para todas las personas, pero un Onishegun con verdadero éxito debería, pienso yo, hablar con las plantas antes de cortarlas. Debería pedir permiso Zain a la orilla de la medicina herbal para cortar la planta. Debería realizar oraciones, cantos específicos para activar el poder de las hierbas. Quiere decir que todos estos pasos que yo, sin ser Onishegun, entiendo que debe funcionar así. La única forma de lograr esto es teniendo a primera mano el maestro, no libros, ni folleticos, ni grabaciones. Es el maestro y con el pie en el monte caminando. Es correcto. Mira, tocaste puntos muy importantes, muy importantes. Al inicio, la gente en Occidente tenemos mucha información sobre que los cantos, los ofore, los encantamientos, también se le llama el bolohun, que es el encantamiento, es otra forma de llamarlo. Mira, con el tiempo el Onishegun va a ir prescindiendo de esto. ¿Por qué? Porque ciertamente eso al principio lo va conectando con la espiritualidad de la hoja. Pero lo importante, como dije al principio, es que haya un reconocimiento mutuo. Ozain en algún momento siempre te va a dar la libertad y te va a acompañar, porque ya el Onishegun en su campo áurico tiene la presencia no solo de Ozain. Esto te va a maravillar. Cuando un Onishegun hace durante muchos años una medicina, la cual ya la puede hacer a ojo cerrado, de la cual con solo tocar la hoja dice esta es fulana, llega un momento en que él mismo, para sí mismo, ya no tiene que hacerse esa medicina. Ese espíritu está con él en su campo áurico. Entonces a donde él vaya, él tiene respeto. Si él hace un icoveré de respeto, Obu, ya no lo va a tener que hacer, porque ya está con él. ¿Qué pasa? El campo áurico, todo esto tiene que ver con campo áurico. Por eso nos limpiamos, Sarayeye, ¿no? ¿Por qué limpiamos? Porque estamos depurando toda la carga electromagnética que somos nosotros. Todo está escrito en tu campo electromagnético. Para bien o para mal,
Todo eso es lo que leen los espíritus. Cuando un Onishegun ve a una persona, en realidad no ve la parte física, ve el campo áurico. Y a simple vista dice, este viene gris, este viene sucio energéticamente. Entonces, lo que va a ocurrir es que la persona que comienza a entrenar, a interactuar y a estudiar las plantas, tiene que hablar es exactamente lo que dijiste, hablarle a la planta. Mira, hay un libro que salió en los 70s, 80s, La vida secreta de las plantas, quizás ya lo conozcas, de Christopher Beard y otro autor. Salió una versión en castellano en el editorial Diana, La vida secreta de las plantas. Yo le recomiendo a toda la gente que busque ese libro. Ese libro habla de los experimentos que se hicieron en Rusia por parte de científicos que comenzaron a ver cómo se comportaban las plantas, cómo era el código de lenguaje y de comunicación entre las plantas. Resulta que en experimentos lograron ver cómo cuando un agresor de plantas deliberadamente lo hacían que cortara y machacara de manera pues agresiva una planta, pudieron ver cómo las demás plantas, cuando se presentaba esta persona frente a un árbol que fue testigo de ese maltrato, el árbol le transmitía esta información a todas las demás y se cerraban las hojas, se comenzaban a cerrar o a marchitar como una señal para poder avisar que había un agente agresivo que estaba acercándose a ellos. Hay muchos experimentos detallados en ese libro y lo que queda claro es que la tradición ancestral sabe de esto muchos siglos atrás. Nuestros antepasados ya conocían esta parte. Y aquí viene un aspecto interesante que tiene que ver incluso con Ifá. El tema, por ejemplo, el lenguaje perdido. El lenguaje perdido es la manera en la que se le hablaba a la hoja, que es un lenguaje que no tiene quizás sentido o interpretación comprensible en un idioma, pero que conforma parte de los sonidos que al emitirse generan una vibración que le da a la planta la certeza de que vienes en paz, de que vienes a buscar ayuda y de que eres amigo. Este lenguaje se fue perdiendo con el tiempo. En Ifá mismo existe el lenguaje perdido, ayayo. El ayayo es el lenguaje con el cual se le llaman o se le nombran a las entidades, a los orisas e inumales en su nombre más profundo y secreto. De lo cual resulta que cuando una entidad escucha ese nombre, pone demasiada atención a quien lo nombró, porque no es común que alguien conozca esa lengua perdida. Y esa lengua perdida es la que hace funcionar encantamientos poderosos en Akosheifa, ¿sí? Entonces, todo esto sí tiene que ver con esa interacción, ese hablar con la planta y poco a poco ir prescindiendo de rezos y de rituales, porque al final de la jornada llega un momento en que eres de casa, que la planta ya no necesita esa solemnidad para tomarla. Siempre va a estar Osain presente en el campo áurico del Onishegun, y él cuando llega le da ofrecimientos a Osain para demostrar su respeto, para que apoye la medicina que se va a preparar. También se juramenta la hoja, la planta, se le pide incluso cuando la colectas fresca, puedes pactar que guarde su espíritu hasta por un año. Y esa planta seca sigue alojando el espíritu de la hoja ahí para que no se convierta en materia vegetal inerte. Podríamos decir, el curandero que conoce la hierba y las palabras sagradas es quien sanará a su comunidad. Es correcto. Es totalmente. correcto, 100%. 100%. Oluo, le agradezco infinitamente tan interesante episodio que me ha encantado. Y sé que a todas las personas les va a encantar. Tendremos más episodios para poder seguir aprendiendo de usted. Quisiera por favor me dijera a sus redes sociales donde la gente lo puede conseguir y me hablara también sobre sus publicaciones, sus libros, su trabajo, donde lo podemos conseguir el que quiera adquirirlo. Primero que nada, yo soy el más agradecido. A mí me encanta hablar de esto porque es mi vida, es mi pasión, es mi forma de vida también, claro. Y bueno, redes sociales. Estamos en TikTok como Oshokbemia Yanaku,
Oshokbemi Ayanaku con J, Ayanaku. En el internet tengo una página que se llama aguimolocbon.com. Nosotros fundamos este Instituto de Estudios Esotéricos y Medicinas Indígenas Aguimolocbon. Ahí hay algunas publicaciones que pueden adquirirse, sí. Lo que pasa es que no tengo mucha literatura impresa, pero por ejemplo, hace poco hicimos la impresión de un libro que se llama Miscelánea de un herbolario. Son muchas páginas que compilan algo que comenzamos a escribir en nuestro Facebook hace muchos años, en 2011, y un día dije, todo lo que tenga que ver con medicina lo voy a copiar y pegar en un documento. Y después lo acomodé, le dejé incluso la fecha de publicación en Facebook. Entonces lo fui acomodando y de eso se hizo un libro. Solo trata de máximas, experiencias, reflexiones, algunas publicaciones de otros autores sobre el tema de la medicina tradicional universal y también la parte yoruba. Ese libro sí está disponible impreso, pero afortunadamente con la tecnología hoy todos los libros están disponibles en PDF. Entonces, si alguien lo desea, pues es tan simple como decir, ¿sabe qué? Yo lo necesito, se los enviamos en PDF. Poco a poco voy a volver a hacer impresión física. Un tiempo lo dejé eso, lo descuidé un poquito porque me enfoqué en otro aspecto de la educación, de la enseñanza. Eso es por el tema de las redes. Ahora, de los programas, pues sí, adelante, podemos tocar todo lo que sea necesario. Sabemos que la gente necesita guía y orientación. Te voy a hacer llegar una pequeña guía que hicimos sobre fax preguntas frecuentes sobre medicina tradicional. Esto es muy importante para que la gente lo conozca. Tengo un libro también que está en PDF que habla sobre la medicina tradicional y según sobre qué debemos esperar o no de ella y cómo lo definimos en nuestra vida cotidiana. Y si tú me lo permites, en los siguientes episodios podemos tratar el tema, por ejemplo, de la definición etimológica de algunas medicinas, porque veo con mucha tristeza que hay algunas personas, nunca hablo de nombres porque jamás cito personas, pero veo que algunas personas, colegas, definen ciertas medicinas de manera errónea. Y eso es delicado porque la gente tiene una expectativa cuando recibe algo. Y a veces, pues hay personas que mandan traer una medicina y la revenden aquí, pero no saben en realidad el contenido, el proceso de cómo se hizo y a veces el significado etimológico adecuado. Con el significado etimológico podemos conocer qué tipo de espíritu estamos integrando en nuestra vida para que nos ayude. Entonces yo creo que eso le va a servir de mucho a la gente. Han sido muchos años, y muchos años que a veces picas piedra, ¿no? Y te mantienes callado, porque también los mentores te exigen discreción. No quieras brillar, no te comportes de este modo, vete despacio. Entonces he hecho caso. A mis 56 años de edad yo ya no me puedo exponer a hacer cosas en contra de los preceptos de mis maestros. Entonces por eso he sido muy, pues hasta cierto punto moderado. Pero es claro que sí, en el sitio de aguimolocbon.com sí están ahí. Mira, déjame compartirte algo más rápido. Después de ese proceso de Chapingo, que es una universidad aquí en México que tiene mucho prestigio y que tiene mucha fama porque atiende los problemas de la medicina tradicional, reconoce la necesidad de la medicina tradicional alternativa y hizo esos programas. Después de eso y de juntar todo este bagaje y esta compilación de información tanto de medicina tradicional mexicana como yoruba, pudimos después de muchos años, el año pasado, lograr integrar nuestro programa de estudios para que cualquier persona que no tenga ninguna base previa pueda estudiar medicina tradicional, y muchos de ellos que ya tienen un conocimiento adquirido antes, ancestral adquirido, puedan validar sus conocimientos en una certificación.
¿Qué hicimos? Acudimos a una entidad certificadora de temas de medicina. Ellos están enfocados en el tema de medicina alternativa y terapia para el deporte. Pero ellos incluyen en sus contextualizaciones y en los medios de inserción laboral la terapia alternativa de medicina tradicional y herbolaria. Y curiosamente, ellos tienen un registro de validez oficial que le reconoce la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública en México. Esto es muy novedoso y muy importante porque no hay antecedente previo de esto donde se logre esta certificación y reconocimiento de los alumnos. Ellos reciben diploma, reciben cédula de identificación, reciben constancia, reciben muchas cosas. Son documentos que avalan sus saberes ancestrales. Y déjame decirte que este programa educativo se sometió a la consideración de ellos y en el punto número 2, en el 212223, implementamos temas de medicina tradicional yoruba. Y esto es novedoso, porque lo aceptaron. Y entonces ahora las personas que estudian con nosotros reciben también ese tipo de reconocimiento. Entonces sí es importante para que vayan viendo ahí en el sitio de Ahuimolocmón, van a ver a nuestros graduados con sus documentos, porque nosotros queremos fomentar que todos ellos puedan trabajar en sus comunidades de manera abierta, que tengan a sus clientes, que tengan medio de contacto, porque el sol nace para todos. Entonces yo les digo a ellos, yo no quiero llenarme de clientes, quiero que mis estudiantes tengan muchos clientes para que crezca la comunidad y la fraternidad de Ayahuela. Usted no quiere seguidores, quiere líderes. Quiero líderes, quiero que ellos se formen. A todos ellos les hemos incentivado a que hagan sus videos. En el TikTok lo pueden ver. Yo les digo, vamos a subir tu video. A ver, ya hiciste a Tona, ahora ponlo, muéstralo, ve cómo se levanta, cómo contesta. Es una Tona de medicina. Les digo, hagan sus videos y los estamos subiendo para que todos ellos vayan siendo también conocidos por la gente, que son formados para que ellos también desempeñen su trabajo dignamente. Bueno, Lugo Ricardo, mil gracias. Esta es su casa. Nos vemos en siguientes próximos episodios. No se los pierdan. Esto va a estar de lujo. Omi Shachegun, Ewenye. H. Chase. Podcast Dimensionado, de la Fraternidad IFA de las Américas.